Muchas bendiciones para todos los que se encuentran en casa en este tiempo de reunión, que estamos todos juntos, congregados por medio de las redes, escuchando la palabra del Señor, entonando alabanzas a Él. Y en este día vamos a hablar un poquitito de un tema que es hoy el tema del día, ¿sí? En muchos lugares escuchamos estas palabras de las cuales hoy vamos a charlar un poquito. Y como título vamos a poner: en Dios estaré confiado. Y de lo que queremos hablar hoy es acerca del miedo, del temor. Es una palabra que se escucha a menudo, ¿sí? Nosotros que estamos continuamente ministrando, continuamente estamos comunicados con mucha gente, no solamente de la iglesia, sino personas a las que nos piden que oremos, que estemos intercediendo. Las personas están tomadas por esto, el temor, por el miedo. ¿Y qué es el miedo? ¿Cómo podríamos definirlo? Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante el peligro real o imaginario. Se utiliza la palabra miedo para concebir la idea de que algo malo le pueda ocurrir a algún ser querido o a nosotros mismos. Por ejemplo, miedo a que le pueda pasar algo, tener un accidente a algunos de los nuestros. En ocasiones, miedo a salir de casa. Muchas personas que hoy están atemorizadas por esto. En ocasiones, también miedo a perder el trabajo. Miedo a contagiarse de COVID, ¿sí? El muy nombrado en este tiempo, pero que ojalá pronto sea historia. Es nuestro deseo y nuestra oración. Miedo a morir también. Y el miedo también es un mecanismo de defensa, el cual nos puede librar de los peligros reales. Un accidente de tránsito, un negocio fraudulento, un asalto. Y el tener ese miedo nos preserva, ¿sí? Miedo a meter los dedos en el enchufe, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos lo que puede pasar. O sea que el miedo no es malo, ¿sí? No es malo cuando actúa en favor nuestro, pero es muy dañino cuando no nos permite disfrutar lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios diseñó para nosotros. Y lo peor sería, la más grave consecuencia sería que el miedo crezca en nosotros, ¿sí? Depende de la situación que estemos viviendo. El miedo nos lleve a tener sentimientos que pueden perjudicar nuestra vida. Y ese es el tipo de miedo por el cual vamos a estar conversando un poquitito a través de la palabra, a través de las historias y los ejemplos que tenemos en la palabra, ¿sí? El temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, ¿sí? En otras palabras, el temor es lo que nos detiene a hacer algo que está mal y podría perjudicar el bienestar de alguien. Podemos decir que el miedo te detiene y hace dudar de un logro que podrás tener. El temor te detiene y te hace pensar si lo que harás es correcto o no. Y vamos a ir viendo algunas cosas importantes que vemos en la palabra, y tenemos el salmista David, que él
en medio de toda esta situación, él pudo exclamar. Y tenemos tantos ejemplos hermosos de David, porque David fue un hombre muy perseguido, un hombre que prácticamente mucha parte de su vida fue perseguido, ¿sí? Y a muerte. Entonces, él tiene muchos episodios donde él vio la mano de Dios, donde el temor se quería apoderar de él, pero él tenía esa comunión con Dios que lo llevaba a exclamar estas cosas. Por ejemplo, tenemos en Salmo 27, versículo 1, que dice 1 al 3, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Él mismo se pregunta, ¿sí? Ante la situación que estaba viviendo. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aún si un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo que él decía, estas declaraciones, las decía afirmado en un convencimiento de quién era Dios. Por eso es tan importante para no dejarnos amedrentar por el temor, no dejarnos paralizar por el miedo, por el temor, estar confiados en Dios, ¿sí? Podemos estar confiados en que está el esposo, está, no sé, los hijos, están alguien mayor, alguien que nos puede proteger, nos puede cuidar, pero son hombres, son mujeres. Dios es otro tema. Él estaba confiado en Dios y él mismo se decía esto, ¿no? Él es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi fortaleza, ¿sí? Aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. ¿Pero por qué? No porque estaba confiando en su fuerza, en su capacidad, sino en quién era Dios para él, ¿sí? Dios es, pero depende lo que sea para mí. Él nunca dejará de ser lo que es. Pero ¿quién es para mí? Eso es lo importante. ¿Y cómo podemos llegar a vencer el miedo? Es la pregunta del millón, la pregunta que nos podemos hacer, ¿sí? Una de las cosas importantes es enfrentar nuestros miedos con la palabra de Dios. En la Biblia vamos a ver que en muchas ocasiones el Señor, con la palabra que les entrega en ese momento de situación que está viviendo la persona, es una palabra de consuelo, una palabra de que tengan confianza en Él, ¿sí? Y la palabra, la Biblia, es el mejor antídoto que nosotros podemos tener para el temor y el miedo, ¿sí? La palabra de Dios es un libro que transmite paz a nuestras vidas, que transmite esperanza, transmite fe, valor, autoridad. Y cada uno de estos sirve para contrarrestar el temor, para contrarrestar esa angustia que se apodera de nosotros, el desasosiego del alma. Y en una ocasión Jesús les dice a los discípulos, crucen para el otro lado que yo ahora voy. Se quedó orando. Y eso entre las 3 y las 6 de la mañana, en la cuarta vigilia, empieza una tempestad terrible en medio del mar y los discípulos ya creían morir y se les aparece alguien al que ellos no sabían quién era Jesús, pero ellos creyeron que era un fantasma.
¿sí? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús ante el espanto que ellos tenían en ese momento? Por la tempestad y por ese personaje que se les aparecía en medio de la oscuridad, ¿sí? ¿Qué les dice? Ellos dicen que dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. ¡Qué palabras! ¡Qué wow! Me imagino cómo en ese momento hicieron, ¿sí? Era Él, era el Señor. De la misma forma, el Señor hoy nos dice, en medio de nuestras tempestades, de nuestras situaciones difíciles, tengan ánimo, no tengan miedo. Yo soy el que estoy junto a ustedes. Luego les dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Sí? ¿En qué circunstancias se lo dice? Cuando los está enviando a predicarles, los envía a una misión y les dice, se van a encontrar con lobos rapaces vestidos de ovejas, se van a encontrar con esto, pero no tengan miedo, ¿sí? No tengan temor a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden tocar. Luego Moisés, tenemos en otra ocasión, Moisés ya se estaba despidiendo del pueblo porque él ya sabía que llegaba el momento de su partida y les dice, ahora ustedes van a quedar a cargo de Josué y Josué los va a conducir hacia la tierra prometida, ¿sí? Ahora, se van a encontrar con las naciones que están en el camino, en el lugar donde ustedes tienen que conquistar. Y él les puede decir, tengan ánimo, yo soy, no teman, ¿sí? Tengan ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Palabras que nos tenemos que tomar y hacerlas nuestras, ¿sí? Declararlas para nosotros, porque Él es el que está con nosotros. No estamos con un brazo de carne, como dice la palabra, al cual no debemos confiar. Debemos confiar en Dios, en el Todopoderoso, en el que está con nosotros. Por eso Él les dice, esforzaos y cobrad ánimo. ¿Sí? Cobrad ánimo es cuando ya no tenemos nada de ánimo, nada de fuerza, tenemos mucho temor. ¿Sí? En otra ocasión Jesús, antes de ir a la cruz, Él les dice, no se angustien por nada, confiad en Dios, confiad también en mí. Estas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos porque venía un tiempo muy difícil que tenían que enfrentar y ellos no tenían idea todavía, pero Jesús lo sabía. Muchas veces el Señor te trae la palabra antes que pasen las situaciones, antes, para que estés preparado y de esa forma puedas vencer todo temor, todo miedo con la palabra. Otra manera de vencer el miedo es sometiendo nuestros pensamientos a Dios, ¿sí? Muchos de nuestros pensamientos son solo imaginaciones. Si no, revise un poquitito los momentos en que ha sido avasallado por el temor, por el miedo, ¿sí? A lo que puede suceder. No siempre es lo que sucede. Y comenzamos a llenar nuestra mente de pensamientos que no son correctos, pensamientos recurrentes que no nos llevan a un buen puerto, sino a estar confiando en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Él puede hacer por nosotros. Es importante que nosotros tomemos algunos pasajes de la palabra. Por ejemplo, otra vez vamos a hablar de David. En el Salmo 34, versículo 4, él dice, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Qué importante es esto, que en medio de los temores que tenía él por la situación en que estaba viviendo, no se fue a buscar al ejército, no se fue a buscar en el hombre, sino buscó a Dios, ¿sí? Busqué al Señor y me respondió.
Y si a él le funcionó, te va a funcionar a vos y me va a funcionar a mí. También tenemos en Hebreos la palabra que dice el apóstol enseñando al pueblo, Hebreos 13:6, les dice, así que debemos decir con toda confianza, otra vez, ¿sí? Decir. ¿Y qué hace eso? Es que mi pensamiento sea renovado en la palabra y se deje de estar dejándose avasallar por el temor y el miedo. El Señor es quien me ayuda, no temeré. Eso es lo que debemos nosotros cambiar por el temor. Con esa palabra, renovar el espíritu de nuestra mente, ¿sí? El Señor es quien me ayuda, no temeré. Es una declaración. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, si esa confianza nuestra está puesta en el Dios que todo lo puede, las cosas van a ser diferentes. Luego, en Proverbio 4:23 tenemos otro pasaje que dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Sí? Qué tremendo lo que dice en esta versión. La versión es la palabra de Dios para todos. Que podamos traer esos pensamientos, ¿sí? Cuidar nuestros pensamientos, nos dice. ¿Por qué? Porque ellos controlan nuestra vida. Cuando nuestros pensamientos son de temor, de miedo, son negativos, de oscuridad, de incertidumbre, y nos dejamos avasallar por todo eso, ¿qué pasa? Nuestra alma también pasa a sufrir tremendamente, a apoderarse el temor, el miedo de nosotros. Por eso también Salomón en este proverbio dice, ante todo, cuida tus pensamientos, no dejes que entren, sino échalos fuera en el nombre de Jesús. En Filipenses 4:8 tenemos también un consejo importante del apóstol. Dice, en fin, hermanos, ahora nos habla de en qué tenemos que pensar. Piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene virtud alguna, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Y de esta forma nosotros no vamos a dejar que esos pensamientos de temor se apoderen de nosotros, sino en el nombre de Jesús van a salir, porque la palabra en nuestros pensamientos hace un efecto tremendo, ¿sí? De confianza, de creer, de creer que Él todo lo puede. Por eso el apóstol les decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. También es necesario para echar ese temor de nosotros, es necesario actuar en fe. La acción es muy importante en nosotros. Podemos saber la palabra, pero no accionar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El miedo tiende a paralizarnos. Por lo tanto, una solución efectiva es hacer justamente lo contrario, movernos de ese lugar donde estamos, ¿sí? Movernos de ese lugar, de que estamos ahí en el temor, en el miedo. Y si nosotros vemos, ¿ustedes creen que David no tuvo miedo frente a todo lo que vivió en todas las situaciones, tantos años perseguido? Sí que tuvo miedo, pero él no dejó que eso lo paralizara, sino que buscó al Señor, leyó, recordó, porque él memorizaba la palabra, entonaba cánticos de adoración a Dios y actuó en fe. Preparó el ejército, se preparó él, pero sabía que la victoria se la daba el Señor. Moisés tuvo miedo en enfrentarse a Faraón y
liberar al pueblo. Pero ¿qué pasó? Puso su confianza en Dios, se movilizó, hizo algo para que ese temor se vaya de él. Jesús, al punto de ir a la cruz, llegó el momento en que él también, allí en Getsemaní, arrodillado, dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, ¿sí? Porque era humano y sabía todo lo que iba a enfrentar. Pero le dijo al Señor, a Dios, a su Padre: pero que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Y en ese momento fue fortalecido. Vinieron ángeles y fortalecieron su vida. Amén. Entonces, es tiempo en que estemos tomados de la palabra de Dios. Leamos la palabra, que esos pensamientos sean cambiados por la palabra de Dios, renovados. Amén. No te confíes en vos. Vas a tomar todas las precauciones, ¿sí? Porque hay que hacerlo para lo que sea. Te vas a portar bien en el trabajo para que no te echen. Vas a hacer todo lo que tenés que hacer, a llegar a horario, a cumplir con tus deberes. Pero puede pasar que te echen, ¿sí? Y si te pasa eso, confía que viene algo mejor, ¿sí? Puede que tomes todas las precauciones y seas contagiado de COVID, pero confía. Si estás pasando esta situación, Dios está con vos. No te dejes amedrentar, no tengas temor, porque Dios está en todo momento. Y si es el día señalado en que Dios dice: hasta hoy, porque hoy quiero que estés conmigo, también entregate totalmente confiado en las manos del Señor, no con temor, porque en sus manos estamos seguros. Dice Isaías 41, 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Y acá está la promesa: te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué palabras tan tremendas encierra la Biblia, ¿sí? La que puedes hacer que cambie nuestro pensamiento, nuestro estar siendo en este momento. Salmo 56, versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. O sea, era humano. Por momentos sentía ese temor que se apoderaba de su vida. Pero ¿dónde ponía su confianza? ¿En él? No. Pongo mi confianza en ti, Señor. En Isaías, un poquito más abajo, 41:13. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostendré que sostendré tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. ¡Wow! ¿Qué más vamos a pedir? Dios mismo te está diciendo que Él te va a sostener por tu mano derecha, que Él es el Señor, que Él es tu Dios. Así que descansa en este tiempo. Lleva todo temor, todo miedo a los pies de Cristo. Y por último, Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante las naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. ¿Cuándo? Siempre. El Señor está. El Señor no se va a tomar mate y te deja solo. El Señor está en todo momento. Amén. Puede ser que en un momento alguien se descuide de nosotros. No nos haga el llamado, no nos mande un mensaje, no nos visite, no nos pregunte cómo estamos. Puede ser, pero Dios siempre está. Recordalo. Confía en Él, acciona en fe y todo temor se tiene que retirar en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora. Padre,
Gracias. Gracias por tu palabra, porque estaremos confiados. No temeremos, Señor, a lo que pueda hacernos el hombre, a lo que pueda hacernos las situaciones. Señor, confiamos plenamente en ti. Gracias por hacernos recordar a través de tu palabra, Señor, que estarás con nosotros todos los días, que estarás siempre con nosotros, que no nos vas a abandonar, que no nos vas a dejar. Gracias, Señor, que esta palabra sea de aliento, de fortalecimiento a aquellos que han quedado en este tiempo, Señor, solos, sin esposo, sin esposa o sin hijos, Señor, la situación o sin trabajo, Señor, la situación que sea, podamos confiar plenamente en ti, que no nos vas a dejar ni nos vas a abandonar. En ti estaremos confiados, lo declaramos, lo creemos. Amén, amén. Que Dios bendiga tu vida.